En este video vamos a desarrollar 3 ejercicios relacionados con el tema de cuadros del equilibrio para equilibrio heterogéneo. El primer ejercicio dice: considere la siguiente ecuación que representa un equilibrio heterogéneo, donde tenemos carbono y dióxido de carbono como reactantes y como producto el monóxido de carbono. Me dan una Kp de 1.9 a 727 grados Celsius. Dice que si se añade 150 torr de dióxido de carbono y suficiente cantidad de carbono en un reactor de 3 litros, ¿cuál es la presión total de gases en el reactor? Antes de iniciar con este ejercicio, quiero hacer dos aclaraciones. La primera, recordemos que en equilibrio heterogéneo nosotros trabajamos únicamente dos constantes, Kc y Kp. Todas las constantes de equilibrio, sea Kc, Kp o cualquiera una de las otras que se ve posteriormente en el curso, se calcula como los productos entre los reactantes. En el caso de Kc, yo contemplo concentraciones de las especies en estado acuoso y en estado gaseoso. Y Kp contempla únicamente presiones parciales de los compuestos en estado gaseoso. Ese es el primer punto que necesito que tengan presente para este y los otros ejercicios de este video. Lo segundo es que usualmente a veces llegan a preguntar: ¿para qué sirven estos 3 litros? ¿O para qué sirve esta temperatura? Son datos y usualmente uno tiende a pensar que todos los datos de un ejercicio, todos los números que me den, los necesitaré en algún punto. En este caso, que me enlisten la temperatura y el volumen del reactor es simplemente una formalidad. El tema de la temperatura es porque como la constante depende de la temperatura, este valor es el valor indicado a 727. Si yo estuviera en otra temperatura, tendría otro valor de Kp. Pero es simplemente la formalidad de indicar la temperatura a la cual está ocurriendo este experimento. El valor del volumen usualmente lo enlistan simplemente porque si se quisiera conocer cuántos moles hay en estos 150 torr, que es una presión parcial, necesito el valor del volumen para poder hacer esa conversión, utilizando la fórmula del gas ideal, que es algo que en el curso no aplicamos. Entonces estos volúmenes que indican a veces los ejercicios no son un dato realmente de importancia para resolverlo. Es una formalidad y simplemente pues se ignora en cualquiera de los ejercicios. Ahora sí, pasemos a la resolución del ejercicio propiamente. En cualquier ejercicio de equilibrio heterogéneo es esencial, y más bien hago una corrección, en cualquier ejercicio de equilibrio, sea heterogéneo, sea equilibrio producto-solubilidad, sea equilibrio ácido-base, el estudiante tiene que empezar por un análisis. Y ese análisis consta nada más de 3 preguntas. Antes de armar cualquier cuadro del equilibrio, antes de introducir cualquier valor en la calculadora, este es el primer paso y es el más esencial. El análisis, desde lo que yo enseño, siempre consta de 3 preguntas muy sencillas. La primera: ¿cuáles especies participan en el equilibrio? En este caso, debemos contemplar el aspecto que mencioné al inicio del video. Nosotros estamos trabajando una reacción donde tenemos el valor de Kp. Nos están pidiendo incluso que calculemos presiones parciales, lo cual el valor de Kp es esencial. Pero siempre, nada más tengan presente que consideramos especies que son acuosas y gaseosas. En este caso, me fijo en los estados de agregación: el carbono es sólido, el dióxido de carbono es gaseoso y el monóxido de carbono es gaseoso también. Entonces yo voy a escribir acá a quienes contemplo: al dióxido de carbono y al monóxido de carbono, nada más. La segunda pregunta es: ¿hay concentraciones iniciales? En este caso debo leer el enunciado.
Dice que si se añade 150 torr de CO2 y suficiente cantidad de carbono. Ahora, el tema que se agregue suficiente cantidad de carbono es simplemente es necesario pues para que ocurra la reacción. Pero yo lo voy a tachar porque realmente no es esencial saber cuánta cantidad era, porque el carbono de por sí no participa en el equilibrio. Entonces, cuando yo respondo la pregunta de si hay concentraciones iniciales, debe ser únicamente de las especies que participan en el equilibrio, que son el dióxido de carbono y el monóxido. Entonces yo voy a enlistar las presiones parciales iniciales de solamente las especies que participan. En este caso, estas dos. Según el enunciado, dice que se añaden 150 torr de dióxido de carbono. Entonces aquí yo voy a poner 150 torr. Y en el caso del monóxido, aplico una regla no escrita que dice que cuando en un enunciado no mencionan la existencia inicial de alguna de las especies que participan en el equilibrio, yo asumo que era cero. Entonces, en el enunciado solo me mencionaron el dióxido de carbono, al monóxido no. Entonces yo digo que su presión parcial inicial era de 0 torr. Y la tercera pregunta es hacia dónde se desplaza el equilibrio. En este caso, yo tengo claro que el dióxido de carbono es un reactante, mientras que el monóxido es un producto. O sea, tengo únicamente presión de reactante y no tengo nada de producto. Cuando estoy en un escenario así, según el principio de Chatelier, yo necesito que la dirección de ese desplazamiento para alcanzar el equilibrio sea desde los reactantes hacia los productos. Usualmente ese es el caso. Sí, puede suceder que en otro ejercicio yo deba ir de los productos hacia los reactantes. En este caso, la dirección que se me presenta es porque solo tengo reactante y no tengo nada de producto. Entonces necesito ir hacia los productos para poder alcanzar ese balance entre ambas partes de la reacción. Una vez yo tengo, digamos, claras las respuestas a estas tres preguntas, es cuando puedo pasar a traducir lo que tengo acá escrito a la simbología propia del cuadro del equilibrio. Todo cuadro de equilibrio siempre va a enlistar una reacción, los datos iniciales, los datos del cambio y los datos de equilibrio. El famoso cuadro Rice. Entonces, si escribo la reacción, tengo que es el carbono sólido más el dióxido de carbono en estado gaseoso y 2 moléculas de monóxido de carbono gaseoso. Entonces, de la mano de la información de las preguntas, yo empiezo a rellenar el cuadro. Dice, ¿quiénes participan? Solo el dióxido de carbono y el monóxido. Entonces al carbono yo lo voy a tachar, porque no me interesa qué pasa con él. Segunda pregunta, ¿hay concentraciones iniciales? Sí. Del dióxido de carbono 150 y del monóxido 0. Tercera pregunta, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Según lo que analizamos, es de reactantes hacia productos. Entonces, en reactantes agrego un signo negativo porque ellos están consumiendo y los productos se generan, entonces yo les voy a poner un signo positivo. Ahora, nosotros no conocemos en cuánto cambia la concentración de ellos. En esos casos, yo tengo que indicar que eso es una incógnita y por eso voy a poner una X. Esa incógnita va a ser la misma para todas las especies que participan en el equilibrio. La única diferencia es que esa X va multiplicada por el coeficiente estequiométrico. En el caso del dióxido de carbono ese coeficiente es de 1. En el caso del monóxido, que es el producto, ese coeficiente es de 2. Entonces, en esta fila tengo menos 1x y más 2x. ¿Qué tengo yo entonces en el equilibrio? Pues eso simplemente es sumar lo que hay inicialmente y lo que hay en la fila del cambio. Entonces 150 más 1x
sería 150 menos x. Y 0 más 2x sería 2x. Y con eso tengo ese cuadro completado. ¿Por qué es importante simplemente tener muy claro esta parte inicial de las preguntas en el análisis y no tanto saltar directamente a armar el cuadro? Porque yo estoy seguro que estas preguntas están correctamente respondidas. Y por eso yo sé que este cuadro está perfecto. Porque el cuadro en su simbología representa todo lo que analicé. Quiénes participan, quiénes habían inicialmente y hacia dónde fue el desplazamiento. Entonces, al menos por temas de si el cuadro está bien o mal, yo sé que el ejercicio no va a fallar. Volviendo a la pregunta inicial, nos dicen que cuál es la presión total de gases en el reactor. Decir eso es igual a que me pregunten a cuánto equivale 150 menos x y a cuánto equivale este 2x. Porque eso son los valores de presiones parciales de cada una de las especies en el equilibrio. Por ende, ¿qué me hace falta a mí saber? ¿Cuánto vale x? Para esto, en este ejercicio, voy a utilizar el dato que me dan. Siempre para poder conocer esa x necesito tener algún dato. En este caso, me dan el valor de la Kp. Entonces, escribamos primero la representación de la constante. Sabemos que toda constante del equilibrio se calcula como lo que hay de producto entre lo que hay de reactante. Si lo reescribimos, yo digo que la Kp es el producto, que es la presión parcial del monóxido de carbono, y el reactante es la presión parcial del dióxido de carbono. Cada uno de esas especies tiene que estar elevada a su coeficiente estequiométrico. Eso siempre es una regla. En el caso del dióxido, pues iría elevado a la 1. Y en el caso del monóxido, va elevado al cuadrado. Sustituyamos eso por los datos que conozco. La Kp, según el enunciado, era de 1.9. Lo que tengo de monóxido, según mi cuadro, equivale a 2x. Y lo que tengo de dióxido de carbono en el equilibrio es lo que yo digo que se llama 150 menos x. Y tengo que el 2x debe estar elevado al cuadrado. Esto es un despeje muy sencillo de matemática que ustedes pueden hacer tanto manual como con la calculadora. Yo metiendo ese valor en la calculadora conozco que x equivale a 8.21 torr. Entonces, sustituyendo el valor de x en las dos expresiones del cuadro, sé cuánto es la presión parcial del dióxido de carbono y del monóxido de carbono. Simplemente digo que para el dióxido sería 150 menos 8.21 y para el monóxido sería 2 por 8.21. Esto sería, en el caso del dióxido, 141,79 torr y para el monóxido 16,42 torr. Y con esto terminamos el ejercicio. El siguiente ejercicio que vamos a resolver dice lo siguiente. Considere la información de la siguiente tabla. Tenemos una reacción donde hay una especie que es carbonato de potasio sólido, óxido gaseoso, oxígeno gaseoso, óxido de potasio en estado sólido y dióxido de carbono en estado gaseoso. Y me dan un cuadro del equilibrio con algunas incógnitas. Dice que suponga que se añade dióxido de carbono gaseoso a una presión desconocida en un reactor que contiene suficiente cantidad de óxido de potasio sólido y al que previamente se le ha aplicado vacío. Si al establecer el equilibrio la presión parcial del oxígeno
es de 0,375 atmósferas y la Kp a 25 grados Celsius es igual a 0,0351, con base en la información suministrada corresponda correctamente las preguntas 5.1, 5.2 y 5.3. Para poder iniciar este ejercicio, es esencial, al igual que en el pasado y en todos los ejercicios de equilibrio, iniciar con un análisis, que eran las tres preguntas que les dije previamente. Pregunta 1, ¿quiénes participan? Pregunta número 2, enlista las concentraciones iniciales. Y número 3, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? En este caso, ¿quiénes participan? Pues por ser un equilibrio heterogéneo, yo solo contemplo a las especies que están en estado gaseoso y en estado acuoso. Por ende, solamente voy a tomar en cuenta al oxígeno y al dióxido de carbono. Entonces lo escribiré tal cual: oxígeno y CO2. Después, hay concentraciones iniciales. Dice el ejercicio que suponga, vamos a subrayarlo, suponga que se añade CO2 a una presión desconocida. Y además dice que previamente se le habría aplicado vacío. El hecho que se había aplicado vacío quería decir que no había presencia de ninguno de los gases. Digamos que inicialmente entonces la presión del oxígeno y la presión del CO2 se le aplicó un vacío, entonces sus presiones eran cero. Pero luego dice que se añade dióxido de carbono. Se puede entender que primero se aplicó el vacío y luego se agrega dióxido de carbono gaseoso. ¿Cuánto se agrega? No lo sabemos. Pero yo sé que esa presión no es cero. Se agregan una cierta cantidad, pero no sé en cuánto. Ahora, el oxígeno inicial sí se mantiene en cero, porque el enunciado no me indica que se agregó. Y por ende, como mencioné en el ejercicio pasado, cuando en un enunciado no me indican que se agregó una especie inicialmente, yo asumo que es cero. ¿Y qué pasa entonces? Pregunta 3. ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio? En este caso, entre lo que tengo de productos y reactantes, yo sé que cuento únicamente con concentración de producto, porque recordemos, el dióxido de carbono es un producto y el oxígeno es un reactante. Si solo tengo producto y no tengo nada de reactante, el desplazamiento debe ir hacia los reactantes. Entonces, teniendo claro la respuesta a estas tres preguntas, yo ahora sí voy a prestar atención al cuadro del equilibrio que me están presentando. Y yo voy a sustituir esas letras por la simbología que conocemos y utilizamos en todos los ejercicios. Por ejemplo, yo sé que la concentración inicial del oxígeno, según lo que decía el enunciado, es de 0. Porque no lo mencionaban, entonces yo asumo que es 0. La concentración inicial del dióxido de carbono es un valor desconocido. Pero yo sí, con solo esa información, soy capaz de deducir el desplazamiento, que es de productos hacia reactantes. Entonces, A va a equivaler a más y B va a equivaler a un signo negativo, porque el reactante se genera y el producto se consume. No sé en cuánto, entonces voy a colocar una X, porque el ejercicio no me indica en cuánto cambia. Y esa X debe ir multiplicada por el coeficiente. En este caso, 3 para el oxígeno y 2 para el dióxido de carbono. ¿Y qué tengo yo en el equilibrio? Lo que hay inicialmente
más el cambio. En el caso del oxígeno, esto sería igual a lo que hay inicialmente más el cambio. Y 0 más 3x lo podemos simplemente escribir más sencillamente como 3x. Y en el caso del dióxido de carbono, yo sé que C va a equivaler, ahí sí voy a colocar la letra, lo que se agregó inicialmente de dióxido de carbono, que no conozco cuánto es, por eso lo mantuve como H, más lo que hay en el cambio. Y más menos 2x, simplemente es decir, 2x. Entonces este cuadro, obviando las letras, ya con esta simbología es mucho más sencillo de interpretar y llegar a los resultados. Entonces, ahora sí observemos las preguntas. Me dice la 5.1, ¿el signo de B es un valor positivo o negativo? Ya sabemos que es un valor negativo, por el desplazamiento que tiene el equilibrio. Segundo, el valor numérico de C es igual a, y me preguntan el valor numérico de H es igual a. En el caso de descubrir el valor numérico de C, yo necesito primero plantear la expresión de la Kp, que recordemos es lo que tengo de producto en el equilibrio dividido entre lo que tengo de reactante. Ahora, lo que tengo de producto es lo que yo llamo presión parcial de dióxido de carbono. Y lo que tengo de reactante es la presión parcial del oxígeno, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. El oxígeno elevado a 3, el dióxido de carbono elevado al cuadrado. Voy a sustituir esta expresión por los datos del enunciado y lo que tengo del cuadro. La Kp, según dice el enunciado, es 0,0351. Entonces voy a poner 0,0351. Lo que hay de presión parcial del dióxido de carbono en el equilibrio es lo que estoy llamando C. Pero C, según lo que enlisté acá, es H menos 2x, todo elevado al cuadrado. Y para el reactante, lo que tengo en el equilibrio se llama 3x, pero el valor ya lo conozco, es 0,375. Entonces acá pongo 0,375 elevado a la 3. Esta ecuación indica que tengo dos incógnitas. Eso lo vuelve un poco complicado porque necesito despejar una de ellas con otra ecuación, pero es relativamente sencillo porque esa ecuación yo la encontré dentro de lo que establecí dentro del mismo cuadro. Yo sé que 0,375 es igual a lo que yo llamé 3x. Entonces, despejando el valor de x, tengo que esto equivale a 0,125 atmósferas. Entonces, esto lo voy a sustituir dentro de la expresión. Yo digo, otra vez lo mismo, 0,0351 es igual a H menos 2 por X, pero X vale 0,125 elevado al cuadrado, y esto va dividido entre el mismo valor de antes, que es 0,375, y eso va elevado a la 3. Entonces yo puedo despejar el valor de H. Queda 0,2
1 redondeado. Y esto tiene unidades de atmósferas. Y acá quiero hacer una aclaración. Este valor podría parecer correcto, pero recordemos que el hidrógeno, dentro de esta expresión que está, digamos, dentro de la propia expresión de Kp, yo tengo que uno de los cálculos, o mejor dicho, el numerador de la reacción era este de acá. ¿Qué implica esto? Implica que por álgebra ese hidrógeno está elevado al cuadrado. Que un valor esté elevado al cuadrado siempre dentro de una ecuación implica que tiene dos soluciones. Esta ecuación tiene dos soluciones. Y una de ellas es H igual a 0,21 atmósferas. Usualmente se les enseña a los estudiantes que meta la ecuación dentro de la calculadora, de una vez tire el resultado, y si el resultado no da negativo, todo está bien. ¿Por qué un resultado no puede dar negativo? Porque los signos yo ya los establecí en el cuadro. Esto debe ser el hecho que yo doy acá un signo positivo y un signo negativo, obliga a que el resultado que yo obtenga en la calculadora siempre tenga que ser un valor positivo. Si me da un valor negativo, entonces o hay dos opciones. Si la ecuación puede arrojar más de un resultado, como lo es esta, por el hecho que el hidrógeno va elevado al cuadrado y hay dos resultados o dos soluciones a la ecuación cuadrática, entonces debo escoger el resultado que sea positivo y descartar el negativo. O si los dos resultados son negativos o de cualquier forma solo tengo resultados negativos, probablemente es que realicé algún paso mal o introduje los valores a la calculadora mal. ¿Qué pasa en este ejercicio? Que el primer resultado o el resultado que me da la calculadora es este, 0.21 atmósferas. Y este resultado, aun por más bueno que parezca, no es el correcto. Si se desarrolla la ecuación cuadrática, uno llega a conocer que el segundo valor que da solución a la ecuación es 0,293 atmósferas. Entonces, ¿cuál de los dos valores escoger? Los dos parecen razonablemente buenos para hacer una solución. Aquí es cuestión de hacer el cálculo de cuánto sería h menos 2x, o dicho de otra forma, h menos 2 por 0,125. Si yo lo hago con el valor de 0.21, entonces yo digo 0.21 menos 2 por 0,125 obtengo el resultado de menos 0,04. Si yo lo hago con 0,293 y le resto el valor de 2 por 0,125, obtengo como resultado 0,043. Entonces, acá es donde yo me doy cuenta que este valor, aun por más correcto que pareciera, es realmente incorrecto. Porque no es posible que yo en el equilibrio tenga un valor de concentración negativo, porque implicaría, bueno, físicamente es imposible, dejémoslo así. Este valor es el que me da un resultado razonable. Me indica que hay una cierta cantidad en el equilibrio, pero esa cantidad es positiva, o sea que existe. Por eso es que este es el valor que al final yo voy a escoger dentro de los dos. De ahí la recomendación que tengan cuidado
a la hora de introducir los valores a la calculadora de no solamente irse por el resultado que obtuvieron, sino también corroborar si el valor que tienen tiene sentido. Conociendo el valor de H, ya como 0,293 atmósferas, puedo calcular el valor de C. Sabemos que C es H menos 2X. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Aunque no lo enlistamos propiamente como ese paso. Entonces, formalicemos el resultado diciendo que H menos 2X, que esto es igual al valor de C en el cuadro, es igual a 0,293 menos 2 por 0,125. Eso nos da a nosotros el valor de 0,043 atmósferas. Y con eso llegamos al resultado final del ejercicio. Para concluir el video, realicemos el último ejercicio, que dice lo siguiente. Considere la siguiente reacción de descomposición a 1000 Kelvin, donde tenemos un reactante gaseoso y dos productos gaseosos. Dice que si al inicio se inyecta una presión parcial de 0,5 del reactante y en el equilibrio la presión parcial de ese mismo reactante es 0,2 atmósferas, con base en el valor de Kp, explique si en el equilibrio predominan los productos o los reactivos. Como todo ejercicio de equilibrio, arrancamos con un análisis, que eran las tres preguntas. 1. ¿Quiénes participan? En este caso, viendo los estados de agregación y sabiendo que solo tomo en cuenta acuosos y gaseosos, pues participarían todos: el SO3, el SO2 y el oxígeno. Segunda pregunta: ¿hay concentraciones iniciales? Según el enunciado, dice que si al inicio se inyecta una presión parcial de 0,5 atmósferas de la especie que es el reactante, y hasta ahí llega lo que es datos iniciales. No me mencionaron nada de alguno de los dos productos. Entonces, como no me mencionaron nada, yo digo que inicialmente del SO3 hay lo que me dijeron, 0,5 atmósferas. Pero de los productos, el SO2 y el oxígeno, yo asumo que no había nada, porque el enunciado no menciona existencia de esas especies inicialmente. Y como punto 3 es hacia dónde me desplazo. En este caso, yo sé que esta especie es un reactante y ellos, los dos, son producto. Sabiendo que solo tengo reactante y no tengo nada de producto, por obligación el equilibrio se tiene que desplazar hacia los productos. Y teniendo en claro esas tres respuestas, construyo el cuadro. Entonces, reacción, inicio, cambio de equilibrio. En mi reacción tengo al SO3, todos son gaseosos, al SO2 y al oxígeno. Primera pregunta: ¿quiénes participan? Pues en este caso, todos. Segunda pregunta: ¿hay concentraciones iniciales? Sí. Para el SO3, 0,5. Y para los productos, 0. Noten que cuando yo enlisto concentraciones iniciales, no es como que yo multiplico el coeficiente por la concentración. Yo simplemente la escribo en el cuadro tal cual el enunciado me la indicó. En el cambio, voy a darle un signo negativo al reactante y un signo positivo a los productos, porque el desplazamiento es de reactante a producto. No sé en cuánto cambia la presión, porque el enunciado no me dice. Entonces yo voy a poner aquí simplemente que cambia en un valor X que no conozco. Y esa X debe ir multiplicada por el coeficiente estequiométrico.
Entonces, ¿qué hay en el equilibrio? Lo que hay inicialmente más el cambio. Entonces, en el caso del reactante sería 0,5 más menos 2x, 0,5 menos 2x. 0 más 2x, 2x, y 0 más x, x. Y yo sé que ese cuadro está perfecto. Ahora, me dicen que en base al valor de Kp diga si en el equilibrio predominan productos o reactivos. Yo necesito calcular la Kp y ver si ese valor es mayor que 1, que sería un caso donde predominan los productos, o que la Kp es un valor entre 0 y 1, donde más bien predominan los reactantes. Pero necesito ese valor de Kp, entonces vamos a calcularlo. La expresión de esa Kp sería solo las especies gaseosas, y por supuesto, como en todas las constantes, sería productos entre reactantes. Sustituyamos con lo que tengo en mi cuadro. Yo sé que mis productos son la presión parcial del SO2 y la presión parcial del oxígeno. El SO2 iría elevado al cuadrado porque es su coeficiente estequiométrico, y el oxígeno iría elevado a la 1 porque ese es su coeficiente estequiométrico. La presión parcial del reactante iría en el denominador y va elevado al cuadrado también. Si yo sustituyo esto, yo sé que la Kp va a ser 2x elevado al cuadrado por x, que es lo que yo tengo enlistado para este producto y este producto, ¿verdad? Y en los reactantes yo tendría 0,5 menos 2x elevado al cuadrado. No conozco cuánto vale x, entonces es lo que me hace falta descubrir. El enunciado me da un dato, aparte de la presión inicial del reactante. Dice que ese mismo reactante en el equilibrio tiene una presión de 0,2. O sea, que esta expresión de 0,5 menos 2x, que es la presión en el equilibrio, es igual a 0,2. Entonces eso me da a mí una ecuación de la cual yo puedo despejar ese valor de x. Que despejándolo manualmente es 0,15 atmósferas. Entonces sustituyamos esto en la expresión de Kp. 2x sería 2 por 0,15 elevado al cuadrado. X es 0,15. Y lo que había de reactante en el equilibrio es lo que, según el enunciado, equivale a 0,2. Esto también elevado al cuadrado. Esto, si lo metemos en la calculadora, nos da un valor de Kp de 0,34, que es un valor entre 0 y 1, por lo que el equilibrio predominan los reactantes.